Y amigos, después de más de un mes y medio, por fin volvió El Salvador, por fin volvió nuestro amigo Tenazas, publicando una nueva encuesta del CIS, por lo tanto una nueva malversación de 300.000 euros de dinero público, que es lo que nos cuesta cada uno de los sondeos que este individuo se saca de debajo de la manga. 300.000 euros que se podría dedicar a otras actividades o a otras cuestiones mucho más importantes, teniendo en cuenta la ruina social y económica que se nos viene encima y que va a ser bastante dura estos próximos meses. Pero bueno, ya estaréis viendo en pantalla titular de OK Diario, el CIS de Tezanos que acerca al PP a 3 puntos y medio del PSOE en pleno debate sobre los indultos, pero según Tenazas, el Partido Socialista, que seguiría ganando las elecciones con relativa facilidad, Vox caería hasta el 13%, cada encuesta del CIS sigue cayendo, Unidas Podemos que se recupera y Ciudadanos que se mantiene ahí más o menos en el 6% de los votos, que es lo que tuvo en las elecciones del 10 de noviembre. Bastante curioso que cada vez que tenemos elecciones autonómicas, Ciudadanos se pega un batacazo de AUPA, en la Comunidad de Madrid han desaparecido, pero por arte de magia, a nivel nacional, según Tenazas, Ciudadanos más o menos se mantendría. Este es un poco pues el nivel de esta empresa demoscópica como es Tenazos, que por supuesto no hace falta decir nada de que esta encuesta es falsa y no hay quien se la crea, y que solamente busca orientar y dirigir el voto hacia el Partido Socialista, por eso lo pone destacado en cabeza, para que la gente diga, hombre, pues a ver si la gran mayoría del pueblo español votaría al PSOE, es que no lo ha hecho tan mal, no vamos a ser tan radicales, la culpa ha sido de la pandemia, no de su nefasta gestión, y luego también sube al Partido Popular, pues para que haga el juego del voto útil, para que vuelva al viejo bipartidismo, y para que diga, señores votantes de Ciudadanos o de Vox, votadme a mí, Pablo Casado, para poder vencer a Pedro Sánchez y que podamos echar a Pedro Sánchez, aunque como siempre hemos dicho, por mucho que Pablo Casado tenga un voto más o un diputado más que Pedro Sánchez, si no suma, el señor Sánchez se va a quedar en la Moncloa. Por tanto, es un poco la estrategia de este CIS, ¿no? Al servicio del gobierno, al servicio del Partido Socialista, que al fin y al cabo es quien le paga. No olvidemos que Tezanos tiene el carnet de afiliado al Partido Socialista, pero también perfectamente al servicio del Partido Popular, en definitiva al servicio del viejo bipartidismo, que es lo que le encantaría a mucha gente, y que volviese, por suerte, ese viejo bipartidismo que no va a volver. Pero bueno, ya estaréis viendo en pantalla lo de Leptomanía, que Vox baja, sube Podemos y Ciudadanos que roza el 6%, y la distancia entre el PSOE y el Partido Popular pues que se mantiene, ¿no? Estaréis viendo en este caso los porcentajes, y aquí una pequeña reflexión que me he hecho hoy cuando me he levantado por la mañana, y es que ya sabéis, aquí siempre hemos dicho que Pedro Sánchez va a convocar las elecciones cuando le interese políticamente, es decir, cuando le interese a él políticamente, y a Iván Redondo, que es quien va a crear todo el aparato propagandístico, es cuando el señor Pedro Sánchez va a convocar elecciones, ¿no? A lo mejor le interesa convocarlas pues antes de que termine la legislatura, o a lo mejor le interesa agotar la legislatura. Y yo la pregunta que lanzo al aire y que me he hecho esta mañana es, conociendo el tipo de sociedad que tenemos en España, que digamos que su inteligencia brilla por su ausencia con carácter general, en el caso de que tengamos que aguantar a Pedro Sánchez 2 años más, la pregunta es, cuando volvamos a las urnas, ¿la gente se va a acordar de todo el daño que ha provocado Pedro Sánchez, de toda la ruina que está provocando Pedro Sánchez, de todo el destrozo que está haciendo en las distintas instituciones políticas Pedro Sánchez? La gente se va a acordar de los indultos de Pedro Sánchez, la gente se va a acordar de todas las leyes dictatoriales que ha sacado Pedro Sánchez, la gente se va a acordar de la nefasta gestión de Pedro Sánchez, o dentro de 2 años no se va a acordar absolutamente nadie de lo que hizo Pedro Sánchez y volverán a votar al PSOE por si vuelve Franco y me quitan derechos. Porque claro, es que el tipo de sociedad que tenemos en España, todos sabemos cómo es, todos sabemos cuáles son sus características, y aquí estamos dando por sentado que el Partido Socialista debería de pegarse un batacazo importante en las siguientes elecciones, que es lo que debería de ocurrir, a pesar de que, pues ya sabéis que tiene mucho voto comprado, muchas redes clientelares y siempre sale con mucha ventaja a las elecciones, porque al fin y al cabo la gente que vive de una paguita, de una subvención, de una ayudita, que es sectario, ignorante, que es ecovegano, charo, feminista, o que está en una red clientelar, en un sindicato, en una patronal, pues evidentemente va a seguir votando al Partido Socialista Obrero Español, que es quien le garantiza la subsistencia. Por eso siempre sale dopado, entre comillas, las elecciones, con muchísimos votos, que son varios millones ya de votos comprados y de ventaja al Partido Socialista, pero más allá de eso debería de pegarse un batacazo importante, teniendo en cuenta que tenemos el peor gobierno de toda la historia. Pero yo me he hecho esa pregunta hoy por la mañana cuando me he levantado, y si cuando tengamos elecciones, por si tenemos que aguantar a Pedro Sánchez 2 años más, la gente se va a olvidar de todo y va a volver otra vez a meter la papeleta del Partido Socialista. Pregunta que lanzo al aire, porque como digo, yo muchas veces salgo a la calle, veo la sociedad que tenemos y ¿qué queréis que os diga? Pues da una vergüenza ajena absoluta, ¿no? Pero bueno, más allá de que el Partido Socialista seguiría ganando las elecciones, es muy curioso cómo Vox sigue cayendo, ¿no?
según el CIS de Tenazas. Hay que decir, eso sí, que el CIS de Tenazas le da más porcentaje de voto que GAT3 de Narciso Michavila, y teniendo en cuenta que el CIS de Tenazas siempre le ha dado 3-4 puntos porcentuales menos a Vox que lo que ha tenido luego en realidad, hombre, que Vox estuviese ahora mismo con un 17 y pico por ciento de los votos, que por cierto es el porcentaje que le ha dado siempre lógica en la encuesta que también se publicó ayer, pues bueno, hay que decir 17, casi 18% de los votos al margen del periodo electoral o fuera del periodo electoral sería un resultado bastante bueno, porque ya sabéis que luego cuando llegan las elecciones, llega la campaña, debates, actos, salen los medios, patatín, patatán, siempre va para arriba, porque al fin y al cabo luego ves en un debate Iván Espinosa de los Monteros contra Adriana Lastra o Cuca Gamarra y no tiene color, y luego ves un debate con Santiago Abascal contra Pablo Casado o contra Pedro Sánchez y no tiene color. Por eso Vox siempre crece en campaña electoral, porque durante el resto del año pues mucha gente ni se entera de Vox, no se entera de nada, porque los medios de comunicación lo ocultan, no conocen pues lo que el trabajo parlamentario que hacen día a día, o se creen las mentiras y las manipulaciones de los medios. Luego llega la campaña, llegan los debates en los cuales ningún medio de comunicación te puede manipular, y por eso Vox siempre va para arriba, ¿no? Y luego lo de que Unidas Podemos esté creciendo después de haber puesto a Ione Belarra, y de que en Vistalegre 4 no haya ido nadie porque estaban todas las sillas vacías, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Da un poco la risa, pero en realidad no tiene ni puta gracia, porque como digo, esto nos cuesta 300.000 euros de dinero público que bien se podía dedicar a otras cosas. Bueno, estaréis viendo en este caso el reparto de escaños, que tampoco tiene muchos comentarios, ¿no? El Partido Socialista pues se mantendría, sacaría 120 diputados, porque Pedro Sánchez es muy guapo. De hecho, Podemos también prácticamente se mantiene, porque claro, Ione Belarra pues es una persona, hombre, súper conocida y que es muy buena, ¿no? Y luego pues nada, el Partido Popular le crecen, ¿no? Pues para, como digo, tenga esa estrategia de decir, votantes de Vox, de Ciudadanos, no tienen el voto, votadme a mí para poder vencer a Pedro Sánchez, aunque como digo, eso no implica absolutamente nada. Y luego Vox como caería y Ciudadanos más o menos se mantiene. Es decir, que el único partido político que cae considerablemente respecto a las últimas elecciones del 10 de noviembre es Vox, que es precisamente el único partido político que no engaña, que no miente, que trata de cumplir su programa electoral en la medida de lo posible y de su fuerza parlamentaria, y que no va dando tumbos, defendiendo un día una cosa y al día siguiente la contraria, por lo que digan las encuestas, con tacticismo político, que eso es algo que le encanta hacer al resto de formaciones políticas. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, más allá de esta tontería de Tenazas, es importante recordar, porque esto, los últimos vídeos del CIS no lo hemos hecho, algunos sondeos del CIS para que más o menos la gente, bueno, digamos que recuerde o tenga memoria visual de lo que es Tenazas, ¿no? Estaréis viendo la última encuesta que publicó para las elecciones pasadas autonómicas de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, que veis que Tenazas dijo que PP y Vox sumarían lo mismo, 68 escaños, que PSOE más Madrid y Unidas Podemos. Hombre, luego todos hemos visto cuál ha sido el resultado final, así que ¿qué queréis que os diga? No hace falta comentar mucho más, ¿no? Pero no olvidemos tampoco el CIS de Galicia, por ejemplo, de las elecciones del año pasado, de 2020, del mes de julio, que le daba a Podemos entre 4 y 6 escaños. Ya sabéis que Podemos se quedó fuera, el BNG fue segunda fuerza, bueno, por lo tanto, una vez más, no dio ni una, ¿no? No olvidemos tampoco la última encuesta de Tenazas para las elecciones generales del 10 de noviembre, en el que Vox tendría 20 diputados, el PSOE 150, Podemos casi estaría en 45 escaños y Ciudadanos podría llegar hasta los 35. Todos sabéis perfectamente luego el resultado que hubo después. No olvidemos tampoco la encuesta autonómica de Cataluña del pasado mes de enero. Ahí veis a Ciudadanos con hasta casi 15 escaños que podía sacar y tuvo 6, Vox 6-10 tuvo 11, el PP 7 y tuvo 3, Junts solamente 20-27 y llegó a los 30, bueno, una vez más que no dio ni una, porque incluso ponía a Podemos por delante de la CUP y fue al revés, CUP por delante de Podemos, y veis los porcentajes de voto que eran completamente ridículos. No olvidemos tampoco pues la encuesta que publicó para las elecciones vascas, también de 2020, en el cual, por ejemplo, Vox ni entraba y obtuvo su escaño por Álava, además con una facilidad bastante importante. No olvidemos tampoco, por ejemplo, las últimas encuestas municipales que sacó para el Ayuntamiento de Madrid, cuando se enfrentaba a Carmena, que al final ganó la alcaldía Almeida. Bueno, veis ahí como Vox tendría entre 2 y 3 y al final tuvo 4, y como Carmena, vamos, iba a sacar la mayoría absoluta fácil con el Partido Socialista. Veis perfectamente ahora quién es el alcalde de Madrid. Por tanto, es importante pues hacer este pequeño repaso de algunas encuestas del CIS que hemos tenido para que nos demos cuenta de que el CIS no ha acertado nunca, y por tanto estamos despilfarrando un dinero bastante importante que podríamos dedicar a otras cosas más efectivas. Pero bueno, más allá de todo eso, el CIS de Tenazas ayer sacó una cosa que sí que me la creo perfectamente, y es lo que estaréis viendo. Y es que Yolanda Díaz es la líder mejor valorada según el CIS. Y tengo que decir que, ¿qué queréis que os diga? Me lo creo. Me creo que Yolanda Díaz sea la mejor valorada por la sencilla dentro del gobierno de España. Por la sencilla razón de que veo mucho en redes sociales como mucha gente aplaude a Yolanda Díaz, cuando es la peor ministra de Trabajo de la historia.
es la ministra de Trabajo y estamos teniendo los peores datos de empleo. Dice que gracias a Yolanda Díaz se crearon los ERTEs. Y aquí hay que contar la verdad. Los ERTEs se crean en la reforma laboral del Partido Popular de Fátima Báñez. Y este gobierno, que además era algo consensuado con el resto de Europa. Y este gobierno se lo está atribuyendo. Y yo veo en redes sociales, o veo en muchos medios de comunicación, cómo efectivamente aplauden a Yolanda Díaz. Y dice, ay no, Yolanda Díaz es muy buena, que además es comunista. Y que está tomando unas medidas económicas nefastas y que tenemos los peores datos de empleo. Es la peor ministra de Trabajo de la historia, Yolanda Díaz. Y aún así, según el CIS, es la mejor valorada. Y como digo, que esto es muy importante, ¿qué queréis que os diga? Me puedo llegar a creer esto, que esté mejor valorada, más que Pedro Sánchez, por supuesto, que sea la mejor valorada en todo el gobierno, pero también entre Pedro Sánchez, entre Arrimadas, Casado y demás, porque como digo, el nivel de la sociedad es dantesca. Aún así me hace mucha gracia también que el CIS de Tenazas diga que el peor valorado es Santiago Abascal, cuando Vox es tercera fuerza política y por supuesto va a seguir subiendo. Pero bueno, ya vemos Tenazas un poco cómo funciona. Y lo digo que es muy triste y muy preocupante también que Yolanda Díaz sea la mejor valorada, porque resulta que hemos sabido que ha engañado en su currículum. Bueno, ha copiado a su jefe Pedro Sánchez. Confirmado la Moncloa, el gobierno acaba de cambiar el currículum de la ministra Yolanda Díaz de la web de la Moncloa, confirmando la falsificación hasta la denuncia de Carles Enric, porque veis en una primera imagen, como tenía 3 másteres en recursos humanos, en relaciones laborales y en urbanismo, se ha denunciado y luego veis la siguiente fotografía en la cual han quitado esos 3 másteres. Lo denunciaba también Macarena Olona en Twitter, la ministra comunista, que ha comunicado que no vendrá a la sesión de control esa semana, la última antes de verano. No nos conoce, en septiembre la esperamos con sus másters fake, es decir, que Yolanda Díaz, pues engañando en su currículum, por supuesto, esta mujer que no va a dimitir. Pero bueno, ya sabéis que aquí en España pues hemos permitido pues que los políticos puedan engañar y no pasa absolutamente nada, y consideremos que una persona que es comunista esté en un gobierno sea muy democrático. Como bien sabéis, pues estamos completamente el mundo al revés. En España se manifiestan por un delincuente y no se manifiestan por la brutal subida de la luz y un largo etcétera, y muchos ejemplos que podríamos decir de esta sociedad que, como digo, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, terminamos también con otra noticia que es importante que sepáis, y es que Pedro Sánchez aumentó el presupuesto del CIS de Tezanos un 13,2%. Como digo, pues entendemos en este caso pues la manipulación constante que hace todos los días el chef Tezanos. Pero bueno, vamos a cerrar ya también con algo que ocurrió ayer, que ya tuvimos en vídeo, que ahora sabéis que fue la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Esas palabras, ¿no? Ese grandísimo discurso, brillante discurso y brillantes palabras de Rocío Monasterio, que ha molestado mucho a los progres, y estaréis viendo pues en este caso varias capturas de pantalla del diario.es, de Diario Público, del O País, de distintos medios mamporreros, cómo están un poco pues enfadados, ¿no?, con las declaraciones de Rocío Monasterio que ayer hizo en la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, esto está muy bien, vamos por buen camino, porque si a la izquierda le molesta, quiere decir que se está haciendo un trabajo correcto. Ya era hora, sin duda, pues de que se empezasen a decir las cosas con claridad, porque el Partido Popular sí que es cierto que, bueno, pues no le gusta mojarse mucho, no sé a que le llamen fachas. Ya era hora que alguien pues llegase a, en este caso a la Asamblea de Madrid, a poner los puntos sobre las íes y a decir las cosas con mucha claridad, y a quien le moleste, como se suele decir, pues una pomadita y a dedicarse a otra cosa, claro. Bueno, pues nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, como siempre. Y si os habéis podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, lista de reproducción que puede ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.